cuales son validados, y yo quiero que ustedes siempre tengan claro que validado no es lo mismo que calibrado, ¿sí? Y después de que María Silvia nos introduzca en este tema, que es muy importante, la doctora Dive Mohamed nos va a hablar de emergencias hipertensivas, que es otro tema muy importante y que por ahí uno está solito en este sistema provincial, en un CAPS muy alejado o en un lugar muy alejado, y es muy importante saber los lineamientos básicos hasta tanto se obtenga ayuda. Entonces yo diría que vayamos empezando con María Silvia, ¿empezarías vos? Sí, sí, empecemos. Bueno, perfecto. ¿Estamos? Bueno, me está ayudando Nadia porque no podía conectarla a la presentación desde mi compu. Buenas noches a todos. Gracias, Cris, por la invitación. Es una presentación medio difícil, tiene mucha terminología, mucha parte técnica, así que igual va a quedar para ustedes. Es un resumen del documento que ha hecho la OPS-OMS con respecto a la validación de los instrumentos para medir la presión arterial, y van a ver la terminología que se usa, que aparentemente sería una terminología estandarizada, y que le pone DMPA, la sigla, que son dispositivos para la medición de la presión arterial. Nosotros los conocemos como tensiómetros, ¿bien? Así que bueno, para entrar en tema, esta presentación habla de especificaciones técnicas de la OMS para los dispositivos automáticos, particularmente de medición de la presión arterial, no invasivos y con brazalete. Serían nuestros tensiómetros digitales que usamos habitualmente en el consultorio. Como para la próxima, por favor. A modo de introducción, sabemos que la medición exacta de la presión arterial es esencial para detectar y tratar adecuadamente a las personas con hipertensión. Un trastorno que constituye un asesino silencioso, como todos sabemos, por los pocos o inespecíficos síntomas que manifiestan. Ustedes saben que no hay ningún síntoma patognomónico de la hipertensión, que los pacientes nos pueden consultar por dolor de cabeza, por dolor de nuca, por malestar general. A veces la confunden también una disnea o palpitaciones, un dolor de pecho que puede ser también secundario a la crisis hipertensiva. Entonces, no hay ningún signo específico que nos diga este paciente está con presión alta, más allá de la constatación de la medición de la presión arterial. Y unir ese valor de presión con el síntoma que tiene el paciente. Entre los síntomas también que son muy comunes y que hay todo un mito o no sé, algo ahí o que les alerta mucho a los pacientes. Uno, por supuesto, la epistaxis, ¿bien? Que es el sangrado nasal, que sí se ha visto mucha relación con la crisis, con la suba de presión arterial, pero otro signo o síntoma por el que consultan frecuentemente ni creen que es por una hipertensión es el derrame ocular, ¿sí? Entonces, el paciente que se levanta con un derrame ocular y que va por el oculista o va por el cardiólogo porque cree que el derrame es debido a una hipertensión. Ese derrame ocular no está descrito en ningún libro como signo de hipertensión. Puede asociarse a veces, pero no es patognomónico. Pero está bueno que ya que estamos, el paciente se haga un buen control de su presión, entremos a pedirle al laboratorio, un electrocardiograma y así hacemos un chequeo general. Volviendo al tema, la medición manual de la presión arterial está siendo reemplazada gradualmente por la medición automatizada debido a los problemas ambientales derivados del uso de mercurio. Nuestros primeros tensiómetros, el primer aparato, instrumento para medir la presión ha sido el tensiómetro de mercurio y se han retirado de los centros de salud por la toxicidad que tiene. También hay una falta de calibración y las mediciones pueden ser incorrectas en los dispositivos aneroides en la práctica clínica diaria. Entonces, es mucho mejor la exactitud que ofrecen los dispositivos automáticos que se han validado. Así también, como plantea esta necesidad de la exactitud de la medición, la OMS dice que también está preocupada porque en los países de
bajos y medianos ingresos, donde nos encontramos lamentablemente nosotros en esta época, hay mucha carencia de los dispositivos exactos, asequibles y que sean de buena calidad. Bien, entonces esto nos constituye un obstáculo importante para una atención médica adecuada y de calidad. En particular, cuando hay entornos de recursos escasos, como nos pasa a nosotros. Bien, la próxima. Como les decía, esta presentación es un resumen del documento que hace la OMS, que tiene más de 70 páginas, y este documento está dirigido particularmente a reguladores, a responsables de formular políticas, a los directores de programa, a ingenieros biomédicos, a la parte de la industria y los fabricantes de los dispositivos, algunos funcionarios que encargados de compra y de prestación de servicios, y también se puede utilizar por los organismos responsables de compra y las autoridades regulatorias en la elaboración de políticas, gestión y suministro adecuado. Describe cómo funcionan, cómo se clasifican los dispositivos y también algunos aspectos técnicos que hay que tener en cuenta de estos aparatos. Ahí está, como les decía yo, bueno, no lo puedo marcar porque no tengo el mouse, pero ahí está la sigla, ¿ve? DMPA son los dispositivos de medición de la presión arterial, o sea, los tensiómetros. Explica también la eliminación gradual de los esfigmomanómetros que contienen mercurio por la toxicidad ambiental que se produce, de acuerdo al convenio que se ha hecho en Minamata sobre la toxicidad y riesgo para la salud del mercurio. La próxima. Ay, falta una sobre la toxicidad de mercurio justo, o no, a la próxima. Ya no sé, estoy perdido. Bueno, no importa, después vemos. Sabemos que la presión arterial, no, la anterior, por favor. Bueno, la presión arterial es un indicador esencial del estado fisiológico y funcional de nuestro organismo. Es sumamente variable, cambia con cada latido del corazón, se ve afectada también por cambios en el volumen sanguíneo, por la eficiencia del bombeo, o sea, por la capacidad de bomba que tenga el corazón y por la resistencia vascular periférica. Esas son cuestiones internas que tienen que ver con las variaciones de la presión arterial. Pero además puede variar de acuerdo al entorno físico, por ejemplo, cuando hace mucho calor o mucho frío. Generalmente en el verano nosotros disminuimos las dosis de diurético o algunas dosis de los antihipertensivos porque la misma vasodilatación que produce el calor hace que requiramos menor dosis y en invierno las volvemos a subir. A veces también varía con algunas estimulaciones como ser el ruido, la actividad física, la actividad mental, el estrés y muchas sustancias exógenas que usan los pacientes, como ser el tabaco, los alimentos, los medicamentos, las drogas, el alcohol y algunas enfermedades también. Dentro de las sustancias exógenas que nosotros vemos frecuentemente en el consultorio es el uso de la coca con bicarbonato acá en el norte, ¿bien? Pacientes que están coqueando, que son habitués al uso eso de coca y bicarbonato, también es un gran factor que modifica el valor de la presión arterial incluso en pacientes jóvenes, de los 20 y pico, 30 años. Sabemos que un aumento rápido, sustancial y sostenido de la presión arterial puede dañar directamente los vasos sanguíneos, aunque la mayor parte del daño se produce en la cronicidad. Bien, cuanto más tiempo, eso se llama riesgo de exposición, cuanto más tiempo el valor de la presión se mantiene elevado, es cuando mayor daño hace. Y se combina el daño o el impacto del flujo de la presión arterial junto con el daño que tiene la arteria en su interior en el endotelio. ¿Sí? Entonces, esas dos combinaciones son las que nos hacen de alto riesgo para que se produzcan las lesiones. La hipertensión se la puede tomar como entidad particular, como patología propia, o también la podemos tomar como factor de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, por un lado está la hipertensión patología y por otro lado está la hipertensión como factor de riesgo. Para enfermedades cardiovasculares como son la coronariopatía, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, los ACV, por supuesto los infartos, la demencia de tipo vascular, las vasculopatías periféricas y por supuesto muerte fetal, muerte materna en el caso de que haya situaciones de eclampsia o de preeclampsia. Y por otro lado, es la gran responsable de discapacidad y años de vida perdidos en población económicamente activa.
¿sí? Produce discapacidad y muerte a edades tempranas. Por eso también el famoso dicho del asesino silencioso. La próxima, por favor. Bueno, esta es una clasificación de los tensiómetros, los dispositivos de medición de presión arterial, y para que más o menos los identifiquemos cuando tengamos frente a nosotros un aparato o cuando el paciente nos trae el aparato que él usa en su casa para medirse y quiere que comparemos la medición de su casa con la medición del consultorio, o para que veamos, digamos, intentemos validar o calibrar el aparato que tiene en la casa. Esa es una validación medio, digamos, sui generis, ¿sí? De acá de Tuculandia. No es la adecuada, pero al menos se acerca e intentamos orientar al paciente y educar en la forma de tomar la presión. Así que es una gran oportunidad pedir al paciente que nos traiga su tensiómetro, que comparemos las mediciones ahí en el momento. Y de paso le enseñamos la técnica que va a aplicar en su casa, con su aparato que ya lo conoce. Bueno, volviendo a la clasificación, tenemos los dispositivos automáticos, los dispositivos semiautomáticos, el dispositivo de lectura al instante y el dispositivo manual. El automático es el que realiza la medición de la presión después del inflado y desinflado automático del brazalete o manguito y muestra los valores que se obtienen en una pequeña pantallita. Bien, son los más comunes, los que tenemos nosotros en los consultorios. El semiautomático, lo que hace a diferencia del automático, ocurre en que el inflado es manual. Traen la perita como la perita de goma del manual, entonces ponemos el brazalete, inflamos con la perita de goma, el desinflado sí es automático y también se pone en la pantalla el valor de la presión arterial. Y la presión llamada que se calcula del modo oscilométrico, que ya les voy a explicar cómo es. Después están los dispositivos de lectura al instante. Estos dispositivos electrónicos son los que o es la tecnología que se usa en los monitores que tenemos en la cama del paciente, ¿sí? Es una bomba eléctrica que infla el brazalete y una pequeña pantalla digital donde se muestra la medición de la presión arterial y se usa para el seguimiento continuo del paciente. Son los monitores hospitalarios, ¿bien? Entonces ahí uno puede programar la medición cada hora, cada 2 horas, o sumar la medición automatizada más una medición puntual que, por ejemplo, necesitemos en el momento que vamos a ver al paciente. Bien, entonces, eso nos permite el monitoreo continuo de cómo está el valor de la presión. Y después están, se me ha ido la pantalla. Después están los comunes, los manuales, ¿sí? Los que tienen el reloj anaeroide, la perita automática, y eso se infla, se insufla y se desinsufla manualmente de acuerdo a los ruidos también de Korokov que tenemos junto con el estetoscopio. ¿Por qué no se ve la pantalla? Se me ha perdido. ¿Nadia? Perdón, Doc, sí, se ha desconfigurado, se salió la pantalla, ahora intento compartir de nuevo. Ah, bueno, perfecto. Estamos ahí, está enojada, está descalibrada la pantalla. Sí. Bueno, lo importante es que podamos aprender la técnica y la forma de usar en cada uno de los que tenemos. Lo que nos pasa, y después ya vamos a ver cuando sigue, lo que pasa con los tensiómetros manuales es que por ahí son inexactos en la medición, ¿sí? Hay una cuestión que puede ser de error de la técnica, de error del observador. Podemos estar a veces diferencias entre lo que vemos y los relojitos también cada vez son más chiquitos, ¿sí? O diferencia entre lo que uno escucha y lo que el otro escucha. Entonces, por eso se está intentando reemplazar toda la medición manual por una medición automatizada, que asegure la exactitud de la medición, ¿sí? Que no haga que redondeemos los valores de presión arterial, ¿sí? El 12.8, el 14.9, el 11.5, allá eso, y también la tenemos que desterrar desde la terminología del equipo de salud. El valor de la presión arterial es en milímetros de mercurio y es
181, 111. Si hace falta, así lo que diga la pantalla es lo que se debe escribir o mostrar al paciente. Se ha visto que la necesidad esta de ajustar y no redondear, se ha visto que en los grandes estudios, cuando se hacen intervenciones, estos 2 o 3 milímetros de mercurio que cambian, que parecería que no es importante, esos 2 o 3 mercurios que uno logra disminuir la presión arterial, en algunos casos se ve que es beneficioso a largo plazo, ¿sí? Para reducción de eventos, para mejor calidad de vida, para evitar muerte o años de vida perdida de forma prematura. Y se enojó la presentación. Bueno, a ver, pregunten. ¿Quién más está? ¿Alguna duda o pregunta? Yo tengo la sensación, Silvia, no sé si será la hipoacusia o qué es, que estos tensiómetros automáticos miden un poco más que digamos, sí, es sensación, ¿qué puede ser? Y otro tema es que el bracito tiene que estar bien descubierto, o sea, no como yo hacía antes, que le ponía Arremangaba todo. Claro, y le ponía ahí digamos, el tensiómetro. Ahora hay que estar bien, que es mucho problema ahora cuando empieza el frío y empezamos a sacarnos cosas y cosas y cosas y cosas. Sí, aparte, a veces cuando uno compra el aparato automatizado no viene con 2 o 3 manguitos para el tamaño del brazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de los automáticos yo no he visto ninguno que tenga manguito para niño, por ejemplo. Entonces, yo creo que los pediatras todavía siguen usando el método manual. Creo, ¿no? Lo digo porque no conozco, no he visto, por ejemplo, cuando uno va a los congresos, los stands que venden equipamiento, no he visto de niños automáticos, por ejemplo. Sí he visto los diferentes brazaletes para los adultos. El de obeso que es más grande y ancho, ¿sí? Más rígido, y el estándar, digamos, que es el que tiene la medida común. Así que eso también puede variar el valor de la presión, el tamaño del manguito. Bien. Bueno, seguimos charlando. Después, ya no me enganchaba la presentación. Después están los de muñeca, ¿sí? Esos automáticos de muñeca. Esos automáticos, si bien son prácticos y son cómodos, no están del todo validados. Bien, o sea que no sería la medición tan exacta como los de escritorio. Si bien, como les digo, es mejor que el paciente por lo menos tenga un control, ¿sí? Y tenga algún signo de alarma en algún momento y vaya a la consulta a que no se la controle. ¿Ah? Y siempre te preguntan, me tengo que comprar un tensiómetro, ¿cuál compro? Y bueno, lamentablemente hay que dar las marcas, que a veces son más caras, pero son las seguras, ¿sí? Y también cuando hablamos con respecto a las compras a veces, cuando se hacen compras generales, por eso también el documento dice que está destinado a las personas que hacen gestión, que hacen compras, habitualmente se hacen licitaciones y se compra a veces el más barato, cuando son así las compras generales. Entonces se recomienda que las compras sean realmente de aparatología, de validada, certificada, que sigan lo que indican las recomendaciones de la OPS, tanto este documento como otros varios documentos que hay asociados con las otras sociedades científicas también. Es un dato importante. Nadia. ¿Qué habrá pasado, Nadia? ¿Ahí se está viendo, Doc? Ahí está, bien, gracias. Ahí está. Bueno, entonces estábamos con el tipo de tensiómetro y que el último tipo de tensiómetro de MPA es el manual, que usa la técnica auscultatoria, que se puede combinar con la manual, de acuerdo y tiene que ver con los ruidos de Korokov. El primero que tiene que ver con la presión sistólica y el último que
que se escucha con la presión diastólica. Y aquí tenemos los de tipo aneroide y los de tipo de mercurio. La próxima. Hola. Sí, ¿se pasó? ¿Se ve la siguiente? No. ¿Ahí se está viendo? ¿Sí o no? Acá. Bueno, sí, me parece. Bueno, hemos hablado entonces de los aparatos, ahora vamos a hablar de lo que es la calibración, la validación y la exactitud. La calibración son las acciones que se realizan para conseguir que un tensiómetro mida la presión arterial con exactitud. Para esto se suelen probar un dispositivo que tenga un patrón de referencia, particularmente cuando un esfingmanómetro aneroide no proporciona una lectura de presión exacta, puede ajustarse o calibrarse con uno de mercurio para que se produzcan las mediciones exactas. Los dispositivos automatizados que son inexactos deben enviarse al fabricante para su reparación. O sea, cuando yo tengo que calibrar un tensiómetro aneroide de esos manuales, la calibración se hace con uno de mercurio, los de columna de mercurio, y se pone el tensiómetro con el mercurio junto con el tensiómetro aneroide y se debe tomar la tensión arterial de un paciente y evaluar que sea la misma presión entre los dos tensiómetros. Hay muchos tensiómetros de mercurio que se guardan particularmente para esta situación, para calibrar los tensiómetros aneroides. Ya no se usan desde el punto de vista clínico. Y los automatizados, si no miden bien, hay que descartarlos, pedir el cambio al fabricante o comprar uno nuevo. El proceso de validación indica que se verifica la exactitud también de los dispositivos. Un dispositivo validado es aquel en el que se realizaron las pruebas suficientes desde el punto de vista de la rigurosidad y estandarización mediante la comparación de referencia para garantizar que ese dispositivo te da mediciones exactas. Y exactitud tiene que ver cuanto más cercano tiene el valor que nosotros medimos con el valor real de la presión arterial. El valor real de la presión arterial únicamente se puede obtener a través de un catéter intraarterial, ¿sí? Por eso acá compara lo que es el valor obtenido con el valor real. Nosotros lo que hacemos es una medición lo más cercana posible desde afuera, ¿bien? Pero la medición real de la presión arterial sería a través de un catéter intraarterial, o sea, invasivo. Sigamos, por favor. Ahí está. Bueno, un poco de lo que ya les estaba contando, la técnica auscultatoria es la que se usa con el esfingmanómetro manual y detecta la presión arterial sistólica y la diastólica de acuerdo a los ruidos de Korokov. Bien. Después se puede hablar de la técnica. El estetoscopio no va por debajo del manguito del brazalete, el estetoscopio se pone después que el manguito se ajusta. Bien, primero se pone el manguito, se palpa la arteria radial, el manguito se pone 2 o 3 veces de dedo por arriba del pliegue del codo, se ajusta y después se pone el estetoscopio sobre la arteria humeral para escuchar los ruidos, ¿sí? No hay que poner primero el estetoscopio y por arriba el manguito. Ese es un error de técnica. Bien, pasemos a la otra técnica, a la técnica oscilométrica, que es la técnica que usan los DMPA. No, atrás. Esa. Me sale también acá una imagen que no puedo ver. Bueno, no importa. O sea, la técnica del manual es una técnica auscultatoria, o sea, de los ruidos. En cambio, la técnica que usan los automatizados tiene que ver con los cambios del volumen. Por eso dice que es una técnica oscilométrica. Bien. Acá el inflado y el desinflado del brazalete es automático, se inicia tocando un botón del dispositivo. Este inflado y desinflado lo que hace es censar los cambios de volumen de la arteria, los cambios del volumen del pulso. Entonces, censa la oscilación en el volumen del pulso y a través de los algoritmos, que ahora sabemos mucho de algoritmos por las cuestiones de aplicaciones de Internet, entonces a través de esos algoritmos
se calcula la presión arterial media. El brazalete te da una presión arterial media y de acuerdo a los algoritmos de cada fabricante, se surge de ahí el valor de la presión sistólica y de la presión diastólica. Lo otro que tienen estos dispositivos automáticos es que además me puede dar la frecuencia de pulso. Entonces yo en una sola medición tengo los dos valores, el valor de la presión arterial y el valor de pulso, ¿no? De la frecuencia cardíaca o la frecuencia de pulso. Bien, la próxima. Bueno, lo que veníamos charlando recién, que la elección de un tensiómetro exacto y validado es muy importante para determinar la presión arterial con exactitud, ya que estos dispositivos proporcionan mediciones exactas y reproducibles. O sea, lo bueno que tienen estos automáticos es que lo puedo reproducir sin variabilidad del observador. Entonces, cuando yo tengo que determinar el valor de la presión arterial, tengo que tener en cuenta que tener el dispositivo exacto, el entorno apropiado, por lo que hablamos recién del ruido, la preparación adecuada del sujeto y el uso uniforme de la técnica de la medición estandarizada recomendada. No sé si ya han hablado de la preparación del sujeto, que tenga por lo menos 5 minutos sin estrés, que no haya tomado café, que no haya fumado, ¿sí? Que no venga con el acullico de coca en la medida de lo posible. Y entonces decimos que independientemente del lugar en el que se mida la presión arterial, ya sea en el consultorio clínico, en el domicilio del paciente y de la forma que se haga, que sea manual o automática, el requisito principal es que el dispositivo de medición sea seguro y exacto, ¿sí? Y es uno, como decíamos recién, de los beneficios que nos dan los dispositivos automáticos. A ver la próxima. Bueno, acá también esta es un poco la clasificación que muestra el documento de los dispositivos de medición de la presión arterial. No tengo el puntero ahí para ir marcándoles, pero tienen en naranja, como les explicaba, el método invasivo, que es el método directo, que puede ser intra o extravascular. Este no lo vamos a usar en el consultorio, entonces esta parte no nos tiene que preocupar. Y después acá, entre colores turquesas y violetas, están los dispositivos no invasivos, que tienen la medición indirecta. Y se dividen en dos grandes grupos, el manual analógico y el automático. El manual analógico tiene el de mercurio, que como les digo, que se usa como patrón para calibración, no para uso clínico, y los aneroides, que son los que conocemos comúnmente. Y después están los automáticos, y ahí van a ver ustedes que cambia el color entre verde y violeta, ¿sí? Y entre los automáticos, los que son verdes, que están el semiautomático y el automático, son los que están validados. Y en cambio, llegamos a la tecnología, esa sin brazalete o de aplicación de tecnología móvil, que son todos los teléfonos que se dicen inteligentes o las bandas que en teoría registran valores de presión arterial y frecuencia cardíaca. Es una tecnología que se está usando, pero que todavía no está validada, ¿sí? O sea, no es seguro. Yo no me puedo asegurar que el paciente que yo estoy bajo tratamiento y control me traiga las mediciones que hace con la bandita o con el teléfono, con la aplicación, porque no son del todo seguras, eso no está validado. Puede ser orientador, pero no es seguro. ¿Bien? A ver, pasemos a la próxima, si vemos cada uno de estos grupos de tensiómetro. Bien. Aquí ven, como les decía, la clasificación está el efimomanómetro de mercurio, esa cajita que no sé si todos lo han visto, por ahí los chicos más jóvenes ni siquiera lo hayan visto, que una cajita que se abre y que se cierra con la columna de mercurio, y el aneroide, ¿bien? Como ven ahí, el de mercurio ya no se recomienda por el tema de la toxicidad, ¿bien? Tiene el brazalete, el manguito para inflación manual y la columna y el estetoscopio necesita, y tanto como el efimomanómetro aneroide miden la presión arterial estimada a través del ruido de Korokov, junto con el estetoscopio. Bien. Acá también te dice que el efimomanómetro aneroide no tampoco lo recomiendan porque requiere la recalibración
y la capacitación repetitiva del evaluador. ¿Qué ventajas tienen uno y qué ventajas tiene el otro? El de mercurio se lo considera patrón o criterio de referencia, como les decía, para validar y calibrar. Las ventajas del esfigmomanómetro de aneroides es que tiene bajo costo, es portátil, es sencillo, no requiere electricidad y no requiere baterías. Después vamos a ver que el tema de la batería también es una cuestión de impacto ambiental, que hay que tenerlo en cuenta. Pero las desventajas de estos tensiómetros manuales es que hay riesgo de interferencia en el ruido, que requiere mucha pericia y capacitación para evitar los errores, que requiere mucha destreza manual para, como les decía, para el manejo del tensiómetro, el estetoscopio, la perita, a veces se nos cae, se nos pierde, la perita se pone gomosa y a veces se seca también la goma y no insufla bien. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento lo ponen en desventaja respecto a los automáticos. Bueno, ahí también te dice que el riesgo es que mercurio es contaminante ambiental y que los aneroides, miren esto, requieren calibración al menos cada 6 meses. Yo quiero que ustedes piensen cuántas veces en el último año hemos calibrado los tensiómetros manuales. O cuántas veces nos han pedido o alguien nos ha preguntado si los tensiómetros que usamos habitualmente en la práctica clínica han sido calibrados, o desde cuándo los tenemos, o algo, ¿sí? Es una cosa que nosotros, ahora que vamos a empezar a hacer, digamos, una atención más protocolizada, que también tengamos en cuenta eso, y por ahí desde el programa podemos empezar a que nos den una vueltita y nos calibren todos los tensiómetros del sistema, o por lo menos de los de Hertz. Es un pedido. Bueno, en la próxima, por favor. Acá aparecieron. Disculpen la letra, sí, es muy chiquito y tiene mucha información también, pero igualmente esto les va a quedar y está en el documento, sí, así cuando necesiten revisarlo es más fácil que lo vean. Bueno, ahí están los dibujitos. Está el semiautomático, que como les decía, ese hay que insuflarlo manualmente, ven que tiene la perita, y una vez que te da la alarma, se suelta y se desinsufla solito y te aparece el valor. Y después tenemos los automáticos reales, que eso, solamente apretando el botón, insufla y desinsufla el manguito y muestra el valor en la pantalla. Bien. De nuevo, se recomiendan solamente aquellos que hayan sido validados. Muestra ahí las diferencias entre un brazalete y el otro brazalete. Hay dos métodos posibles que tienen que ver con la dirección. Ustedes fíjense también cuando agarran el tensiómetro en el brazalete, muchas veces tiene la marquita o tiene una flecha o tiene un puntito como un lunar que te indica a dónde tiene que ir colocada. Esa marca es la que marca la dirección de la arteria humeral. Después cuando la vayan a su tensiómetro van a ver que ahí está marcado. Entonces, para que sea bien puesto correctamente el manguito antes de ajustar con el abrojo. Algunas ventajas que tienen, que está en esta parte, estos dispositivos electrónicos automáticos que son portátiles, que son muy fácilmente para usar, da menos errores en el observador, hay mínimo sesgo, es muy adecuado para los tamizajes cuando queremos hacer grandes mediciones y comparaciones, ¿sí? Se puede usar en el domicilio y en el consultorio. Ahorra también tiempo y muchos recursos clínicos, necesita menos capacitación para el recurso humano y no necesita calibración. Acuérdense, cuando en el aparato automático no funciona bien, hay que revisar primero las pilas, después ver que funcione bien, y una vez que no funciona, deja de funcionar, hay que tirarlo, no se pueden recalibrar, hay que cambiar el aparato. Algunas desventajas que tiene es que necesita una fuente de energía continua, ya sea a batería o electricidad, que requiere la validación a través de un protocolo estandarizado, que hay muchas diferencias entre los fabricantes en el valor, y tiene que ver con el algoritmo que tiene cada soft de cada marca, ¿sí? Algunos son inexactos, varía también los costos, la duración o la vida útil también varía. Puede variar también
la vida útil del manguito de las gomitas. Y bueno, vamos a ver. Una desventaja que tienen los dispositivos automáticos es en los pacientes que tienen arritmia, ¿bien? Porque al estar un latido con más flujo, otro con menos flujo, en particular durante la fibrilación auricular, no puede el aparato, por su técnica oscilométrica, lograr establecer el valor de la presión arterial media, ¿sí? Por los cambios en la frecuencia y en el flujo de cada latido. Entonces, probablemente sean inexactos y sea mejor compararlo o tomar de las dos formas la presión, con el manual y con el automático. ¿Bien? Bueno, la próxima. La próxima diapositiva habla de los dispositivos que hablamos recién. Bien, este también es un recordatorio de esto que hablaba, de que cada marca tiene un algoritmo diferente. Por eso a veces cuando comparamos la medición de un aparato de una marca con el otro en el mismo paciente, nos pueden dar valores diferentes. Por supuesto, no tienen que ser grandes diferencias, pueden ser 2 o 3 milímetros de mercurio. Bien, y de nuevo, la técnica oscilométrica detecta las variaciones en los cambios del volumen del pulso, bien, de acuerdo a las diferentes presiones del brazalete. Y como les decía, el algoritmo mide la presión arterial media y de ahí se calcula estadísticamente o a través de, no sé, el software, cuál es la sistólica, la máxima, y la diastólica. Bien. Bueno, ahora sí la próxima. Nadia. Bien. Aquí están los dispositivos de muñeca que hablábamos recién, ¿sí? Funcionan similar al automático de dedo, de muñeca. Y como le ven, aquí están en este color violeta, que habla que todavía no están validados. Algunas ventajas del uso de estos aparatos que son, por supuesto, más chicos, más livianos, que se pueden llevar a todos lados, ¿sí? Que entran a la cartera o que los llevamos ya en el reloj, es que puedo hacer mediciones durante el movimiento o de forma continua, latido a latido. La medición es fácil, no tiene las molestias que hace que apriete el brazo a los pacientes, ¿sí? Y no hay limitación por el movimiento de la extremidad, por ejemplo, en los pacientes obesos. Algunas de las desventajas particularmente, y son más que las ventajas en estos casos, es que requiere de validación mediante un protocolo estandarizado y todavía no existe. Hay muchas diferencias entre los fabricantes, ¿sí? No es exacto, requiere mucho más ensayos clínicos y no hay patrones de referencia que yo pueda calibrar o validar un dispositivo de muñeca con uno, por ejemplo, con un automático, ¿sí? No hay forma de asegurarnos la exactitud de la medición. La próxima, por favor. Bueno, esta creo que ya la hemos visto, habla lo mismo, que la determinación oscilométrica automática es la mejor en este tiempo, es la que se prefiere, y que sea con el brazalete puesto en el brazo, ¿sí? Bueno, sigamos la próxima, porque esto ya más o menos lo que venimos charlando. Aquí te dice que la exactitud de los dispositivos es fundamental para la calidad y seguridad de la atención de la salud y para la investigación clínica. Por lo tanto, es necesario validar los dispositivos electrónicos tanto técnica como clínicamente. Esta validación se lleva a cabo normalmente a través de una diferencia de resultados entre los dispositivos que se han examinado y un patrón con un cierto número de pruebas. La validación se busca un clúster de pacientes, se toma la presión a ese determinado número de pacientes con el aparato, con ese tipo de aparato, tanto en la marca como el modelo, y de acuerdo a ese número de pacientes dado, se hacen las correcciones y se hace la validación necesaria para esa marca y para ese modelo. Eso es lo que también tienen desventaja a veces los automáticos, que no son todos iguales, la validación no es igual para todos, sino que depende de la marca y del modelo del aparato. Después, la validación que se hace de los tensiómetros aneroides, los manuales, se hacen generalmente
en forma simultánea con 2 observadores independientes, con un dispositivo manual que se hace un esfingomanómetro, ¿sí? Un brazalete que se conectan dos estetoscopios con dos personas, ¿sí? Que miden al mismo tiempo, están escuchando y marcando el valor de la presión arterial, sistólica y diastólica. ¿Sí? Por eso habla de 2 observadores independientes que miden en forma simultánea. Estas pruebas de validación, la exactitud deben ser realizadas de manera independiente por las instituciones que dispongan de la acreditación o que hayan sido certificadas como capacitadas para ello. Y las entidades pueden variar en cada país. En nuestro caso, en Argentina, la validación o los protocolos que están establecidos se hacen de acuerdo a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial o la SAHA, que se la conoce así. Ya desde 1987, esta cuestión de validación, de exactitud y demás, apareció recién a partir de los años 80. Antes no se tenía tan en cuenta esto. Antes se confiaba en que el fabricante de cada tensiómetro había hecho todos los requerimientos necesarios para darle la validez y la exactitud definida. Pero se ha visto que a partir de los años 80 esto ha sido necesario que se corrobore, ¿sí?, la validación y la exactitud de la medición. Bueno, ahí tienen también algunas páginas web que dan información sobre cuáles serían los dispositivos de medición no invasivos validados de acuerdo a cada sitio o a cada lugar. La próxima, por favor. Bueno. Hay que ver que la exactitud que tienen estos dispositivos pueden variar con el uso regular y continuo a lo largo del tiempo. En general, lo que se desgasta habitualmente es el brazalete y los tubitos de conexión, porque es lo que más, digamos, uso tiene, ¿sí? Porque el aparato generalmente está sobre el escritorio, pero el brazalete y los tubitos son los que más uso o desgaste tienen. Entonces siempre es importante hacer una evaluación de la exactitud en forma periódica. Se habla que el mantenimiento preventivo reduce los riesgos asociados al funcionamiento de los dispositivos, acorta el tiempo durante el cual no puede usarse el dispositivo, contribuye a mejorar el diagnóstico y el tratamiento. La mayoría de las tareas de mantenimiento son realizadas por personal de ingeniería clínica y nosotros tenemos un impresionante departamento de ingeniería, de bioingeniería acá en el Sistema Provincial de Salud. Pero también algunas tareas sencillas, ordinarias, pueden ser realizadas por los propios usuarios o por cualquier integrante del equipo de salud. En general, la experiencia indica que si un dispositivo se usa con frecuencia todos los días en la práctica clínica, debe hacerse una comprobación de la integridad del brazalete, de los tubos de conexión, el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación. O sea, cada vez que yo dejo de usar, cuando cierro el consultorio, cuando terminamos el turno o lo que fuese, es importante que hagamos la revisión del aparato, ¿bien? Para ver en qué condiciones está, la revisión de las pilas. Si bien en la pantalla muchas veces nos aparece la alarma de que la pila se está agotando, está bueno hacer una revisión diaria, semanal. Y una vez al año, también la OMS recomienda que la verificación técnica sea realizada por un laboratorio autorizado, que tenga pruebas metrológicas específicas, que tenga la calibración específica de cada país, que se mida con un patrón estándar para asegurarnos que nosotros la medición que tenemos con ese aparato es la más exacta posible. La próxima. La otra diapo, ahí está. Bueno, y esto, como decimos, el mantenimiento ordinario de los dispositivos electrónicos debe comprender la limpieza y desinfección del exterior del dispositivo. Y la limpieza es el primer paso para recondicionar un dispositivo después del uso, que tiene que ver también con la eliminación del material orgánico e inorgánico, bien, con la limpieza de la superficie en forma manual o mecánica. Generalmente se puede usar agua, detergente o productos enzimáticos o soluciones de cloro diluidas. Ustedes fíjense que los tensiómetros o los manguitos los brazaletes pasan de paciente a paciente, de paciente a paciente, y las condiciones de higiene hay que tenerlas en cuenta, ¿bien? Los brazaletes o manguitos reutilizables deben limpiarse y desinfectarse
ya que son una posible fuente de infección. Deben seguirse los protocolos del fabricante para limpieza y desinfección de acuerdo a cada brazalete, a cada material específico de cada uno, ¿sí? Por supuesto, también evaluar los tubos de conexión, las mangueras de seguridad, los conectores, el enchufe si se carga con electricidad o el estado de las pilas. Bien, las pilas, no se olviden nunca de revisar las pilas y de hacer un adecuado descarte de las pilas por la contaminación. Bien, la próxima, por favor. Bueno, algunas otras consideraciones. Ya hemos dicho que estas especificaciones o estos aparatos no son los más adecuados para los niños y las embarazadas. Hay que buscar dispositivos específicos. Tampoco lo son estos dispositivos los más adecuados para las pruebas de esfuerzo, o sea, para la ergometría. Y es posible que algunos dispositivos automáticos de medición de la presión arterial no den resultados fiables en los pacientes que tienen arritmia cardíaca, en la preeclampsia o algunas vasculopatías, ¿bien? O también en algunos casos de insuficiencia aórtica severa, donde la ampliación de la presión arterial es tan grande que a veces nos da error. Entonces, en estos casos sería ideal poderlo hacerlo o hacerlo simultáneamente con uno manual. Acá un detalle nada más, que sepan que los equipos de mapa o de monitoreo ambulatorio de presión arterial usan el mismo método, el método oscilométrico, ¿sí? Y a este método oscilométrico le suman o le agregan un software de grabado de esas mediciones que son las que después se saca a través de la computadora y se hace el informe del monitoreo ambulatorio de presión arterial. La próxima, ya estamos terminando, no se duerman. Bien, en resumen, lo que plantea la OMS en este documento es que prefiere y recomienda el uso de los dispositivos automáticos validados, ya que pueden proporcionar mediciones más exactas y uniformes a nivel mundial. Aún teniendo los dispositivos automáticos, hay que destacar la importancia de la capacitación de los profesionales del equipo de salud y de que se empleen métodos estandarizados para diagnosticar y tratar la presión arterial, ¿sí? O sea que no es suficiente con tener el tensiómetro automático en el consultorio. Al tensiómetro automático hay que saberlo usar y hay que tener en cuenta que debe ser calibrado, validado o controlado por algún patrón estándar para que las mediciones que nosotros tomamos sean exactas y estemos tranquilos respecto al frente del paciente. Siempre que se introduce una tecnología nueva, debe evaluarse sus implicaciones, su repercusión y su viabilidad en el ámbito clínico. Y la capacitación para los profesionales de salud, así como la disponibilidad de los dispositivos automáticos validados, podría ayudar a reducir los riesgos de discapacidad y mortalidad prematura en los pacientes que tienen hipertensión. Bien. La próxima. Nada más. Bueno, sí. Gracias. Espectacular, Silvi. Has Ahora, resumido la un tecnología es documento súper árido, re bien. Has traducido para nosotros. bueno, me alegro. Bueno, yo quiero saber si el resto de la gente ha entendido o si tiene alguna consulta. A ver, chicos, la idea es que veamos en la vida diaria qué preguntas nos surgen. Por ejemplo, yo estaba pensando en que yo desde que tengo mi tensiómetro digital nunca he desinfectado el manguito. Yo no sé cómo se desinfecta, no tengo idea. No sé si alguien puede ayudar. Y lo que decías, habría que hablar con el ingeniero Rocha para que periódicamente haya esa ronda digamos, de control. Eso lo vamos a hablar. Ustedes han visto que cuando uno va avanzando y va introduciendo nuevas tecnologías, se van creando nuevos problemas y hay que ir
digamos, solucionándolos. Así que eso nos vamos a poner en campaña con la ayuda de Silvia para hablar con el ingeniero Rocha. Bueno, a ver, ¿qué dudas, mis pequeños? Buenas noches. Yo quería consultarle a la doctora. 6 meses. ¿Sí? Sí, respecto de las marcas, doctora. Nosotros estamos manejándolo, no sé si es así en todo el sistema con la marca OmROM. Sí. ¿Qué otra marca usted, digamos, nos puede sugerir o algo como para recomendar también al paciente? En general, acá lo que se consigue mejor son los OmROM, ¿sí? No tengo en mente otra marca. Hay un listado de marcas que la Cristina por ahí la puede sumar en el WhatsApp o por mail, pero en general son los OmROM, son los más seguros, ¿sí? Porque después muchos de los pacientes compran en las farmacias, ¿sí? Ve que andan con los Citizen, por ejemplo, un Silfab, esa marca también común que es de la farmacia. Eso, el Silfab te digo que no lo he visto en ninguna lista. El Citizen puede ser, pero de nuevo hay que ver la marca y el modelo. Es bastante engorroso leer el listado, por eso a veces decimos directamente que Omron que da seguridad. Son más caros, ¿no? Pero son de fierro. Por ahí la mayoría está en el grupo de enfermedades crónicas, Silvia, por ahí, si vos tenés el listado, lo podrías mandar al grupo. Sí, lo he recibido, lo he leído en algún lado. Ya lo voy a pasar. Bueno. Sí. En honor a la hora, quieren que pasemos a la próxima disertación de la doctora Dive, que es todo un tema también para que actualicemos las emergencias y después, si quieren, retomamos el tema de las preguntas. Yo espero que no sea tan largo. La idea es que sea un poquito más interactivo. Sí, muy denso. Así no se me duerma. Voy a intentar hacerlo o sea, hacer un resumen y lo más útil posible. La idea es que se hagan con una idea bastante puntual sobre lo que es la crisis hipertensiva y cómo sería el tratamiento, y que desde que nosotros la pensemos, la tratemos de diagnosticar e iniciemos un tratamiento. Bueno, acá, deséame suerte, ¿eh? Si puedo lograr. ¿Se ve? Perfecto. Ahora va la presentación. ¿Todo bien ahí? ¿Se ve? De 10. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, el tema que voy a hablar yo es sobre la crisis hipertensiva. Si hablamos de la crisis hipertensiva, como sabemos, es toda elevación de la presión arterial que hace que al paciente consulte, en este caso, un servicio de emergencia. Si estamos hablando de crisis hipertensiva, estamos hablando de valores superiores a 180-110 milímetros de mercurio. Si vemos en el cuadrito de la clasificación con respecto a la tensión arterial y de la hipertensión, sería un estadio 3 de hipertensión. ¿Ah? Ahí recién, cuando este paciente está con estos valores, podemos presumir que el paciente está con una crisis hipertensiva. Pero si hablamos de la crisis hipertensiva, hay muchos pacientes que tienen valores superiores a este y no le hace cosquillo, o sea, no consultan y para ellos es normal. Entonces, ¿a qué apunto yo con respecto a la clase? Es a qué valores tensionales tengo que tener en cuenta para decir, che, el paciente está cursando la crisis hipertensiva o este paciente es un paciente hipertenso severo que es reticente al tratamiento, en lo cual yo tengo que ir ajustando porque no tiene ninguna otra complicación. Como decía la doctora, es importante señalar que hay muchos pacientes que son hipertensos y que no lo saben, y hay que tratar de captar a estos pacientes para evitar las complicaciones, que es la lesión del órgano blanco. Entonces, se van a encontrar, por lo menos yo en lo que hago de la parte de la guardia y la parte de la emergencia, muchos pacientes que son hipertensos, valores tensionales superiores a 180, 110, y no van por esa causa, y es un
o sea, un hallazgo accidental y que posteriormente, como buen médico, uno habla sobre esto, ya que es una enfermedad silente, es nosotros decimos que es el ninja, porque es mortal, no nos damos cuenta hasta que se manifiesta con la lesión del órgano blanco. Entonces, si yo veo en cualquier momento de mi consulta, sea consultorio, sea en la guardia, que el paciente estaba manejando los valores tensionales y no tiene ninguna clínica, lo mismo hacer asesorarlo para que vaya a un cardiólogo o en este caso a cualquier médico clínico para que le hagan el chequeo y posteriormente sí o sí diagnostiquen su hipertensión. Entonces, volviendo al tema de la crisis hipertensiva, no todas las presiones altas me pueden generar la crisis hipertensiva. ¿Y por qué? Si yo hablo de la crisis hipertensiva, a mí me interesa la velocidad del aumento de la presión arterial. Hay muchos pacientes que esta presión arterial lleva años, lleva meses, lleva semanas, en los cuales principalmente ya está acostumbrado el cuerpo, pero no es lo mismo, por ejemplo, una persona que se le sube de un momento a otro la presión arterial porque esa es la que va a generar una lesión. Por ejemplo, sea un hombre o una mujer de más de 60 años, que es un hipertenso crónico, yo lo recibo a mi consultorio y veo que tiene una presión elevada de 200, 150, o sea, 200 miligramos de mercurio a nivel sistólico y 150 miligramos de mercurio a nivel diastólico, y está como si nada, y no va a desarrollar por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente, una mujer embarazada o un niño, y que ya lleva presiones sistólicas de 100 milímetros de mercurio, ahí sí él me puede desarrollar. Vuelvo a repetir, acá no importa sí importa en cierta parte, pero no me importa a nivel de la crisis hipertensiva el valor, sino la velocidad a la que sube la presión arterial. Esto es un concepto muy claro que quiero llevar a que tengan en cuenta, porque no es lo mismo un paciente, vuelvo a repetir, hipertenso crónico con 200, 110 de presión y que no pase nada, a una persona joven, una embarazada o un niño, que se le sube la presión arterial y no están acostumbrados a esos valores tensionales, que lógicamente va a generar una complicación. Estos son los dos ejemplos que me gustó traerlos para que tomen en cuenta los extremos en los cuales yo tengo que prestar atención y decir, sí, posiblemente se me puede complicar y por ende desarrollar una crisis hipertensiva. Entonces, como buen emergentólogo, hago mi buen triage y yo puedo mentalizarme en un semáforo. Y yo lo voy a separar el semáforo en 3 tipos de pacientes que me pueden consultar, en este caso en la guardia. Un paciente con una hipertensión severa aislada, que es un paciente verde, en la cual acá este paciente puede haber estado viendo un partido de fútbol, Boca River, que ha sido el fin de semana pasado, y en esos minutos últimos River, por el alargue, metió un gol a Boca y se ponen histéricas las personas. Y este paciente que era hipertenso, capaz que se olvidó de tomar la pastilla y tras renegar o una leve discusión con su esposa o su esposo, generó un aumento de la presión arterial. ¿Vamos bien? Eso puede pasar. O, por ejemplo, tengo un paciente que está hipertenso, es hipertenso severo, tomó la medicación o la tomó en destiempo, pero tiene algún factor de riesgo. Por ejemplo, un paciente obeso, es un paciente que es cardiópata, es un paciente que tiene algún antecedente de una ACV. Si es un paciente amarillo. O, por ejemplo, los pacientes ya rojos, que me tengo que dar cuenta, es cuando ya está cursando una crisis hipertensiva. Y acá tengo que dividirla en una emergencia y en una urgencia, que ya más adelante voy a dar una pequeña diferencia entre una y otra. Por lo tanto, acá ya va a estar sintomático. Más allá de tener la presión arterial elevada, puedo encontrar alguna lesión o no, como por ejemplo una lesión en un órgano blanco. Lo más común, por ejemplo, puede ser que esté cursando una ACV, por lo tanto puedo ver que el paciente tenga una hemiparesia, o que tenga una lesión a nivel cerebral, o sea, una encefalopatía, puede estar viendo amaurosia, o destellos luminosos, puede tener trastorno en el habla. Lo importante acá es saber, cuando me ingresa a mi guardia por hipertensión, tratar de posicionarlo en uno de estos pacientes, en estos colores, si es un verde, si es un amarillo o es un rojo.
para que nos quedemos tranquilos, si yo tengo que pensar, el más difícil de diagnosticar para mí sería un amarillo, porque el amarillo es el paciente borderline. Si yo no lo identifico bien, puede pasar de amarillo a rojo o eventualmente puede pasar de amarillo a verde. Lo más importante acá es tratar de verlo, tratar de diagnosticarlo y evitar que ese amarillo se traslade a rojo, porque ahí vamos a tener las complicaciones. Mi intención fue tratar de separar los tipos de pacientes que pueden ingresar a la guardia y tener en cuenta qué datos voy a sacar del examen físico, del examen de la anamnesis, para poder categorizarlos y saber qué tipo de conducta voy a seguir. Entonces, para seguir avanzando, decíamos que teníamos un paciente verde, que es una hipertensión severa aislada, y es todo paciente que no tiene ningún antecedente más que la hipertensión, que ya puede ser hipertenso, pero no es cardiópata, no tiene alguna lesión a nivel renal, no tiene algún antecedente de ACV, es el 30% de las consultas que me pueden llegar a una guardia por hipertensión, es un paciente de bajo riesgo para evolucionar a una crisis hipertensiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Medicarlo, mandarlo a hablar, dar las pautas de alarma, siempre pautas de alarma, tranquilizarlo y decir que vaya a su control por su médico cardíaco. Si vamos a hablar del amarillo, como decíamos, este paciente es un hipertenso severo, pero tiene un riesgo aumentado o intermedio a producir o a llegar a una crisis hipertensiva. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Más allá de la presión mayor a 180, 110 milímetros de mercurio, puede ser este paciente cardiópata, puede tener alguna nefropatía o puede tener ya un antecedente, una ACV. O si no, me consulta por una cefalea intensa, vértigo, dolor precordial atípico. Este paciente sí o sí tiene mayor riesgo de desarrollar una crisis hipertensiva. Por lo tanto, yo a este no le voy a dar decir, che, vaya a la casa y tome un comprimido, sino que lo voy a ver, voy a hacer una internación abreviada y lo voy a observar y de ahí definir conducta. Esto es importante aclarar porque, vuelvo a repetir, es este el paciente que más ruido me hace, porque no sé, no estaría bien mandarlo a la casa con la medicación, sino que tengo que tenerlo unas horitas en observación. Si estoy en la guardia, yo estoy en la guardia haciendo 12 horas, tranquilamente lo puedo dejar las 12 horas conmigo y quedarme tranquilo de que esté haciendo efecto la medicación, y en el caso que no haga efecto la medicación, ya tomar otra conducta. ¿Vamos bien? Este es el paciente que con mayor cuidado tengo que tratar y tener en cuenta, porque este paciente es el que se me va a complicar. Y posteriormente decíamos de los colores rojos, que lo dividíamos en una urgencia hipertensiva y en una emergencia hipertensiva. Entonces, si yo hablo de una urgencia hipertensiva, es la elevación de la presión arterial. Pero esta elevación de la presión arterial es secundaria a alguna patología que tenga el paciente, como por ejemplo el paciente que está cursando un ACV isquémico y por mecanismo de defensa que tiene el cerebro, empieza a aumentar la presión intracraneal, y para eso tienen que aumentar la presión arterial para asegurar la perfusión de ese cerebro que está dañado. Entonces esto es un efecto rebote que tiene el paciente tras surgir una enfermedad, en este caso que sería el ACV isquémico. Por lo tanto, no tengo una necesidad imperiosa de bajar la presión arterial. Sí la tengo que hacer, lógicamente, pero bajarla dentro de las primeras 24 horas. ¿Vamos bien? Y si yo estoy hablando, por ejemplo, de la emergencia hipertensiva, es aquella presión arterial que sí, a causa de esta elevación, está lesionando algún órgano blanco. Si yo hablo de órganos blancos, tenemos el cerebro, tenemos la retina, tenemos los grandes vasos, tenemos nuestro amigo el corazón y a nivel renal. Entonces el paciente puede tener múltiples síntomas, como por ejemplo una disnea, una angina de pecho, cefalea, vómitos incoercibles, y sí o sí tengo que bajar dentro de las primeras 12 horas, inclusive, o sea, si me preguntan, desde la primera hora tengo que tratar de bajar a los valores tensionales lo más cercano a la normalidad para decir para que esta presión deje de afectar estos órganos nobles. Entonces,
Recuerden que la emergencia y la urgencia son patologías de la guardia que tienen que tener una internación. Este paciente generalmente va a ser una internación a nivel de una UTI, porque tiene que tener un control exhaustivo, porque yo voy a usar drogas endovenosas, no vía oral, y son drogas que son de rápida acción y, o sea, corta, sería acción inmediata y corta duración. Por lo tanto, mi seguimiento tiene que ser casi en la cabecera del paciente para ir viendo cómo varía la presión. Lo único que voy a jugar es que en uno tengo que bajar inmediatamente la presión, que en este caso sería la emergencia hipertensiva, versus el otro, que la urgencia, tengo más tiempo para poder explayarme y poder jugar un poquito más con la droga y bajarlo más paulatinamente. Con esta diferencia, basándome en mi semáforo, yo ya estoy situado y sé qué es lo que tiene el paciente y sé lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que tener atención a lo siguiente. Decíamos, una cosa es la emergencia y la otra cosa es la urgencia hipertensiva. Entonces, ¿qué patologías me lleva a una emergencia y qué patologías me llevan a una urgencia y emergencia? Si vamos por la emergencia que tiene un daño de órgano blanco, puedo pensar en las siguientes: en una encefalopatía hipertensiva, en un ACV hemorrágico, en una preeclampsia, eclampsia, un síndrome de HELP. También puedo pensar en un síndrome aórtico agudo, en una intoxicación con simpático mimético / las drogas, que es muy frecuente encontrar últimamente, y más las personas jóvenes, en una angina de pecho, un infarto agudo de miocardio, en un edema agudo de pulmón, en una falla renal aguda. Quiero aclarar lo siguiente porque quiero que tengan en cuenta esto. Tanto la encefalopatía hipertensiva, el ACV hemorrágico, la eclampsia, la preeclampsia y el síndrome de HELP, solamente en las primeras horas bajaría un 20%. Pero en las patologías como el síndrome aórtico agudo, la intoxicación por simpático mimético, la angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, el edema agudo de pulmón, fallo renal agudo, sí o sí tengo que bajar la presión inmediatamente y llegar en la primera hora a los valores tensionales lo más normales posible. Quiero que entiendan esta diferencia, ya que en las primeras tres yo tengo un efecto importante a nivel cerebral, en los cuales que si yo bajo bruscamente la presión arterial, el sistema compensatorio falla y produce un efecto rebote provocando mayor lesión a nivel cerebral. Mientras que el otro, si yo no la bajo inmediatamente a la presión, es como que, por ejemplo, si es un infarto, si aumenta la presión, esto aumenta el gasto cardíaco y más isquemia genera a nivel de ese músculo cardíaco. Me gustó hacer esta diferencia porque en las nuevas guías de la American Heart Association y demás hacen esta salvedad ante estas patologías, que no es que bajamos el 20 o el 25%, sino que en un síndrome aórtico agudo, la intoxicación con simpático mimético, en el edema agudo de pulmón, en el infarto, sí o sí hay que bajar las tensionales en el menor tiempo posible para evitar mayor lesión. Mientras que a nivel cerebral, sí o sí tengo que reducir entre un 20 y un 25% en la primera hora. Y luego teníamos las urgencias hipertensivas, en lo cual acá tengo un ACV isquémico. Hago diferencia a isquémico en la urgencia, hemorrágico emergencia. En una hipertensión con ya un paciente renal crónico, en una crisis hipertiroidea con hipertensión o en una hipertensión postoperatoria. Quiero que entiendan la diferencia de estas patologías, cuándo voy a bajar un 20, un 25% la presión y cuándo voy a bajar todo lo que yo pueda, llegando en menos tiempo a valores tensionales lo más cercano a la normalidad. Entonces, yo tenía a mi paciente, me ingresa a la guardia y lo tenía que identificar en el color, o en rojo, en amarillo o en verde. Entonces, para eso quiero hacer una
una petición importante de que quiero que lo vean al paciente, quiero que hablen con el paciente, porque en base a lo que yo encuentro en mi anamnesis y en mi examen físico, en la exploración, puedo correctamente posicionarlo en alguno de estos tipos de pacientes que hemos visto. Y en base a eso, si es un paciente rojo, si yo hago las preguntas detalladamente, voy a poder posicionarlo en una emergencia, en una urgencia, y ahí va a ser mi elección en el tratamiento. Entonces, la anamnesis es importante ver los antecedentes familiares y personales, qué enfermedades también tiene de base, si el paciente es cardiópata o no, si el paciente tiene problemas respiratorios o no, si el paciente tiene asma, EPOC. Eso es principal y fundamental para empezar a posicionarlo y encasillarlo a mi paciente. Y obviamente hacer mi examen físico para ver más allá de la presión arterial, que está alta, en este caso, ver el por qué está alta. ¿Será que el paciente está ansioso? ¿Será que el paciente está cursando una infección respiratoria o está haciendo una insuficiencia cardíaca descompensada por una neumonía? Puede ser que está entrando en un infarto agudo de miocardio por la clínica, la anamnesis, y veo qué tipo de un dolor cardíaco típico, un dolor torácico típico, entonces yo ya me voy encasillando. Y esto no lo puedo sacar si yo no hago una correcta anamnesis y una exploración física de mi paciente. Y por ejemplo, yo pongo acá un hospital, pero hay muchas policlínicas que tienen el acceso para más estudios complementarios, como por ejemplo un electrocardiograma de 12 derivaciones, para poder leerlo. Tengan en cuenta que tenemos el programa de enfermedades cardiovasculares, que lo podemos... Hay policlínicas y hospitales de segundo nivel que tienen comunicación por medio de toda una telemedicina con el 107, donde hay cardiólogos las 24 horas, entonces es una interconsulta en vivo con el paciente, el médico y el cardiólogo, en lo cual me puede guiar si yo no sé leer un electrocardiograma, o si no, hay un teléfono en la cual una vez que yo le hago el electrocardiograma a mi paciente, puedo sacar la foto, mandarlo, y es el teléfono del programa Infarto, en el cual le mando, y un cardiólogo va a leer mi electrocardiograma y voy a ver si el paciente se está infartando o no. O tiene alguna alteración, alguna arritmia o lo que sea, y que es lo que está generando la alteración o forma parte de, o sea, tiene alguna lesión cardiovascular. Entonces es importante tener en cuenta lo siguiente. Luego tengo la posibilidad de hacer una radiografía de tórax. ¿Te escucha? No, No se se le está cortó. escuchando a la doctora. A mí recién se me había cortado la luz. Seguro que a la doctora Dipe le ha pasado lo mismo. Sí, se ve que quedó en oscura. Sí. Sí, sí, pero ha sido un ratito nomás, así que esperemos un ratito. No sé qué pasará. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que está la doctora Silvita, que le podemos preguntar a ella si es que ella está. Sí, estoy aquí que... Ahí hay una manito, no sé de quién es. Está muy bueno el tema del triage, ¿no? Y de eso que nos ha explicado la doctora Dive, de inmediatamente ver qué tipo de paciente es el que tenemos, porque la verdad que uno se asusta mucho. Hay pacientes, como decían las doctoras, que están con 190, 110 sin absolutamente ningún síntoma y han Hola. logrado. Ahí estamos. Ahí está. Perdón, se me salió el Ah, interruptor de casa. no, ¿no se te ha cortado la luz? Se me cortó la luz, se Sí. saltó, no sé qué, así que
Ahí está. Ahí Perdón, está. ahora seguimos Bien. con la presentación. ¿Ahí están viendo o no? Sí, la presentación Sí, estaba perfecto. callada vos, Ahí está, perfecto. estaba congelada. Sí. Bien, ¿me escuchan ahí todo bien, verdad? Perfecto. Se escucha Perfecto. perfecto. Entonces, como decíamos, tengo el electrocardiograma, tengo que hacer una radiografía de tórax, porque acá me va a determinar muchas cosas. Muchas veces las consultas que me vienen en un servicio de emergencia y se me duele el pecho. Pero si yo hago una radiografía, puedo ver una neumonía, por ejemplo. También me va a ayudar la radiografía para ver la silueta cardíaca y ver el mediastino. Si el mediastino está ensanchado, puedo interpretar que el paciente está teniendo un síndrome aórtico. Puede ser algo a nivel de los grandes vasos. Entonces no hay que menospreciar una radiografía y hay que tratar de leerla. Muchas veces no tiene nada en el electro y la radiografía me dice muchas cosas, la infección, un neumotórax hipertensivo, un traumatismo. Me ayuda mucho a tratar de sacarlo al paciente en este caso de un cuadro más que nada cardiovascular, y muchas veces el dolor también me puede disparar la presión arterial. Entonces, muy bueno la radiografía, que creo que en todos los servicios que tienen guardia las 24 horas, la gran mayoría también tienen la posibilidad de tener un técnico de rayos y hacer una radiografía. Y como está todo digitalizado, ya puedo jugar un poquito con los grises y demás para ver la penetrancia y no. Entonces yo tengo el electrocardiograma, tengo la radiografía de tórax, tengo el uso de un laboratorio. Si el paciente tiene dolor precordial, no me olvido de pedirle las enzimas. En el caso que tenga un TROP test, puede ser cualitativo o cuantitativo. Si es cualitativo, es el TROP test, digamos, que se pone una gotita de sangre y es como una tira reactiva. Si es cuantitativo, me mide el porcentaje, digamos, de cuánto sube la enzima. Sería ideal. También podrían ustedes, si son unas personas como que más avesadas, pueden hacer un fondo de ojo. Eso se puede ver en un oftalmoscopio, que lo pueden tener en cualquier guardia. Se puede ver la retina para ver si hay alguna lesión, que si bien no es directamente diciéndome que tiene alguna, que la hipertensión te está lesionando inmediatamente la retina, pero sí me está diciendo que hace días que el paciente, hace meses que el paciente tiene la lesión retina y está relacionado con la hipertensión arterial. O sea, es como que es una lesión un poquito más crónica, pero me da más datos a mí si yo tengo la posibilidad de hacer eso en la guardia. Y más si el paciente ve como lucecitas, destellos o algo más como que tiene una visión túnel, también te puede dar esto la lesión. Entonces yo voy a ver lesiones algodonosas o una dilatación de los mismos vasos a nivel de la retina. Y por último, como decíamos, puedo encontrar también, hacer tiras reactivas de orina y puedo ver si hay albúminas o no, y que esto ya me está indicando que el paciente ya es hipertenso crónico y que ya tiene las lesiones del órgano blanco. Generalmente, si es una paciente embarazada, recuerden el síndrome de Helms o la eclampsia o la preeclampsia, que ya empieza a tener un daño renal. Y es importante descartar estas cosas en el momento de que hacen mi consulta al paciente y veo que está hipertenso. Entonces yo ya hice la anamnesis, hice el examen físico y bueno, y estos son los estudios complementarios que puedo tener en la totalidad o no en mi servicio de emergencia o en mi guardia, sea en la policlínica, sea en el CAPS o sea donde sea, que tengo que tener los recaudos y saber cómo los voy a interpretar. Una cosa es pedirlo y otra cosa es también interpretarlo. Podríamos, vuelvo a repetir, si no me han escuchado, el tema de el 107, que hay un cardiólogo a las 24 horas, así que tranquilamente puedo hacer una interconsulta con estos cardiólogos en el caso que tenga alguna duda con algún estudio complementario que yo le haya solicitado a mi paciente y duda en la interpretación. Entonces, decíamos que teníamos los tres pacientes, el verde, el amarillo y el rojo, en el cual el verde era el paciente que no tenía otra comorbilidad más que un paciente hipertenso severo y
hice alusión acá al tratamiento que ustedes con el programa HEARTS han implementado. Entonces yo sugiero que a este paciente le den esta medicación, o sea, le pregunten si ha tomado o no. Generalmente estos pacientes no tomaron o lo toman en deshora la medicación, por lo tanto, les sugiero que hagan que el paciente tome la medicación del tratamiento y que lo hagan volver a la media hora o a la hora para tomar, como explicó la doctora, correctamente la presión arterial y vayan controlando y en base a eso vayan subiendo o no la medicación de acuerdo a este algoritmo. Lo que sí yo les recomiendo también que le pidan, ya vayan con los pedidos del laboratorio y de los estudios complementarios que le faltarían para completar el control de la hipertensión en estos pacientes. Esto sería el verde, que solamente es un paciente hipertenso y que hay que controlar la presión para evitar que tenga complicaciones a futuro. En el paciente amarillo decíamos que en sí o sí necesitábamos que quede unos minutos o una internación abreviada. Yo comienzo con una medicación bioral, que es la que hemos mostrado anteriormente. En el caso que a la hora o media hora no mejore, ya pensaría yo en empezar con una medicación endovenosa. Si yo estoy en un CAPS, en una policlínica, yo a este paciente no lo dejo ahí, sino que lo tendría que derivar. Es un paciente que tiene una gran posibilidad que si yo no controlo la presión arterial en las próximas horas, se me pueda manifestar a una crisis hipertensiva, y entre ellos puede ser o una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva. Y un poquito más acá, porque quiero que sepan cómo vamos a ver la parte de la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva, volví a repetir, son las dos patologías que tenemos que saber dónde estamos situados con el paciente, que es la emergencia y la urgencia. Entonces yo tengo un paciente rojo, en lo cual su presión arterial es mayor a 180, 120 milímetros de mercurio. Y acá tengo que definir y preguntarme en este momento, ¿tiene daño de órgano blanco o no tiene daño de órgano blanco? A la par podemos encontrar que los daños de órgano blanco es el cerebro, la retina, los grandes vasos, el corazón y el riñón. Si tiene daño de órgano diana o blanco, yo acá tengo que situarme en una emergencia hipertensiva. Sí o sí necesito, acá dice UCI, pero tranquilamente puede estar en una UCI o en una UCO, en la cual yo tengo que descartar automáticamente, si nos recordamos, las enfermedades que sí o sí tengo que bajar la presión y llevarlo lo más normal posible para evitar que se siga lesionando este músculo, que sería una disección aórtica, por ejemplo, tengo que bajar, ¿se acuerdan? El infarto agudo del miocardio, tengo que el edema agudo de pulmón, y también diagnosticar de los otros tipos de patologías que tengo que bajar entre un 20 y un 25% la presión en la primera hora, como era la eclampsia, la preeclampsia, el síndrome de HELP, el ACV hemorrágico. Entonces yo tengo que ver, ¿es crisis hipertensiva? Sí. ¿Lo tengo que llevar a una UCO? Seguro. ¿O a una UTI? Bueno. Y ahora, ¿cuánta presión le bajo? Tengo que ver qué tipo de patología es lo que le está descompensando al paciente. Y ahí abajo, como decíamos, en la primera hora, para que sea más fácil y más práctico, reducir entre el 20 y 25% y de la presión arterial en algunas enfermedades que ya después la vamos a repetir, y la otra llevar a las presiones lo más normal posible en las patologías que ya hemos hablado, que obviamente las voy a volver a repetir para que quede ya, digamos, en la memoria de cada uno. Y en el caso de que el paciente no tenga daño de órgano blanco, ya decimos que es una urgencia hipertensiva, por lo tanto, yo tengo que un día entre 24 y 48 horas para normalizar. Si el paciente tiene que quedar internado, sí, pero acá mi actuar es más pausado, más tranquilo, porque tengo más tiempo. Entonces, como decíamos, nosotros teníamos, acá vamos a usar en los rojos, drogas endovenosas. Acá tenemos la guía del 2020, que hay algunas modificaciones, y las drogas endovenosas que siempre se usa para una emergencia hipertensiva, tenemos los calcio antagonistas, el más conocido, el nicardipino, los vasodilatadores, la NTG o el nitroprusato de sodio, los beta bloqueantes
para mi elección siempre va a ser el abetalol, también tenemos el esmolol, los alfa bloqueantes, fentolamina, que es endovenoso, los vasodilatadores directos, la hidrolazina y el IECA, el enalapril o enalaprilato. ¿Qué es lo que tengo que saber de esto? Por ejemplo, la nicardipina no la puedo utilizar en una estenosis aórtica. El nitroprusiato de sodio tengo que tener en cuenta lo que sería la toxicidad con el cianuro, por lo tanto tengo que tener en cuenta que no puedo hacer un tratamiento prolongado, o sea, de varios días con esta droga porque lo puede intoxicar al paciente. La nitroglicerina solamente lo puedo utilizar en un paciente que esté cursando un síndrome coronario agudo, un edema agudo de pulmón, etcétera, y no lo puedo poner, por ejemplo, en pacientes que están cursando una hipovolemia. ¿Qué más? La hidralazina, que como no es, la respuesta es impredecible y el tiempo de acción de esta droga también no está bien específica, se dejó de usar como primera línea para el tratamiento de la emergencia hipertensiva. Con respecto al beta bloqueante, lo que más usamos nosotros, por ejemplo, en la emergencia es el abetalol, pero tengo que tener muchísimo cuidado en los pacientes asmáticos, porque esto tiene una hiperreactividad bronquial, o en los pacientes con EPOC. Y también puede empeorar los pacientes que están cursando un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque esto puede llevar un shock cardiogénico. En poca medida lo puede hacer, pero es preferible evitarlo. ¿Qué más? La fentolamina, en la cual esté usado en las emergencias hipertensivas, que cuando el paciente está consumiendo catecolaminas, por ejemplo, o por ejemplo cuando el paciente está con una hipertensión causada por una feocromocitoma. Después tenemos el enalaprilato o enalapril. Particularmente yo no lo recomiendo porque esta droga no se puede titular, se lo pone endovenoso y puede hacer un efecto no deseado, como bajar o hipotenciar severamente al paciente y generar una complicación por este efecto. No es mal, sí se lo puede usar, pero yo si tengo otras drogas, como por ejemplo el NTG o el abetalol, prefiero usarlo más a esas drogas que son más titulables que el enalaprilato. O sea, eso quería también recomendarle. Entonces, para ir como resumiendo, y para que les quede, si yo tengo una disección aórtica, yo lo que voy a poner, o sea, le voy a aplicar al paciente un esmolol o un abetalol, que es un beta bloqueante. Si tengo un edema agudo de pulmón, puedo utilizar la NTG, el nitroprusiato, y está contraindicado a los beta bloqueantes porque complica más y puede generar un shock cardiogénico. Si es un síndrome coronario agudo, es lo mismo, una nitroglicerina, puedo utilizar los beta bloqueantes, pero tengo que tener muchísimo cuidado si el paciente estaba tomando el sildenafil o el tadalafilo, que estas drogas, al mezclar con los beta bloqueantes, generan una complicación importante, al igual que si el paciente está con un infarto y quedó con un bloqueo AB de segundo y tercer grado, también complica el cuadro. Por lo tanto, los beta bloqueantes en un síndrome coronario agudo lo usaría, pero con pinza, y más si el paciente nunca usó o nunca tuvo en su tratamiento de base un beta bloqueante. Si un paciente con una falla renal, puedo utilizar el nicardipino, por ejemplo, en una eclampsia o una preeclampsia. Mi amigo el abetalol se lo usa tranquilamente. Si es un paciente que está con un exceso de catecolamina, el fentolamina, el nicardipino. Y con respecto a los ACV, hago un parate. Antes de seguir, quería retomar el primer cuadrito que hemos visto en las emergencias, lo que sería hipertensiva. Recuerden, es la encefalopatía hipertensiva, el ACV hemorrágico, la eclampsia, la preeclampsia, el síndrome de Hell. Que esto lo tenía que usar y bajarlo en un 20 a un 25%, en un síndrome coronario agudo o un síndrome aórtico, un edema de pulmón, una falla renal aguda, tengo que bajar la presión lo más cercano posible a la normalidad. Y en la urgencia, el ACV isquémico, de la hipertensión, con falla renal, un paciente crónico, la crisis hipotiroidea más hipertensión y la hipertensión postoperatoria. ¿Por qué hago este parate? Porque vuelvo a repetir que las guías cambiaron
con respecto a las cifras tensionales y al porcentaje de la presión que yo tengo que bajar. Y si yo me sitúo en esto, en la última, no es lo mismo tener y tratar un ACV isquémico que un ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico es una emergencia hipertensiva y el ACV isquémico es una urgencia hipertensiva. Por lo tanto, mi tiempo de accionar es diferente con con estas patologías. Entonces, si yo tengo un paciente hipertenso por una hemorragia, por un ACV hemorrágico, yo me tengo que situar a ver en qué horario ha sido. Si es dentro de las primeras 6 horas y la presión arterial está entre 150 y 220, si llego a bajar más la presión va a ser perjudicial. Recuerden los mecanismos compensatorios que tiene el cerebro, que tiene que activar la circulación colateral del cerebro, que esto se hace con una presión elevada para preservar el tejido, en este caso dañado, y disminuir las lesiones. Por lo tanto, si el paciente está dentro de las primeras 6 horas con una presión entre 150 y 220, no la bajo, porque va a ser perjudicial. Pero si el paciente ingresa con una presión mayor a 220, obviamente tengo que bajar la presión en un 20 o 25% de la cifra tensional. ¿Con qué la bajo? Con mi amigo la betalol y la nicardipina. Ahora bien, lo que hemos visto era el hemorrágico. En el isquémico, acá pasa lo siguiente. Yo tengo dos tipos de pacientes. Si el paciente ingresa en periodo de ventana, o un paciente que no ingresa en periodo de ventana. Si el paciente al ingresar en periodo de ventana tiene la posibilidad de colocarle los fibrinolíticos o no, porque no todos los pacientes ingresan con el protocolo de fibrinolisis. Si este paciente está en un periodo de ventana, es candidato a fibrinolisis y las presiones arteriales son elevadas, las tengo que bajar a lo más en un rango de 185 milímetros de mercurio a nivel sistólico y menos de 110 milímetros de mercurio a nivel diastólico. ¿Para qué? Para que tenga mayor probabilidad y entre en el protocolo del uso de los fibrinolíticos. Y mantengo las presiones bajas durante las primeras 24 horas post-fibrinolisis. Ahora bien, si el paciente no ingresó en periodo de ventana o si el paciente no entró en el protocolo de fibrinolisis, yo no le puedo bajar tanto la presión. Vuelvo a repetir, por el mecanismo de defensa que tiene el cerebro para preservar este tejido, que sería el tejido de penumbra, que está en penumbra, o sea, tiene una irrigación afectada, y si yo bajo la presión abismalmente, estos vasitos que son los colaterales se cierran y, por ejemplo, este tejido que está en penumbra directamente se necrose por ese y hace más grande el infarto. ¿Qué drogas voy a usar? Las mismas que venimos usando para la parte cerebral, que es la betalol y la nicardipina. Entonces, para ir resumiendo, y me gusta ser muy insistente, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una encefalopatía hipertensiva, yo tengo que reducir entre el 20 y 25% de la presión en la primera hora. Si está estable, seguir bajando la presión arterial hasta los valores más cercanos a la normalidad y llegar en las primeras 24 horas a 48 horas valores normales. ¿Con qué? Con la betalol, nicardipina o nitroprusiato. Si me preguntan, el betalol para mí es la droga de elección. Si yo tengo una hemorragia cerebral aguda, recuerden que no puedo bajar la presión arterial en el caso de que tenga valores tensionales menores a 220. Si son superiores, sí la voy a bajar. ¿Con qué? Con la betalol, nicardipino y urapidilo. Esto yo lo usé una vez en el Padilla. La verdad es muy buena esta droga, el urapidilo, pero es muy cara. Y recuerden, el ACV isquémico, si el paciente es candidato a trombolisis, sí lo bajo entre 185 y 110 milímetros de mercurio, lo más cercano a esa cifra, y mantengo estas mismas tensiones durante las primeras 24 horas, y en el caso que el paciente no sea candidato a trombolisis, no lo bajo. Bajaría la presión entre un 20 y un 25 dentro de las primeras 24 horas. ¿Con qué? Con la betalol
Lo importante acá es que son las mismas drogas, lo único que yo tengo que decidir es cuándo bajo, en qué tiempo y qué otro tratamiento le voy haciendo al paciente en el caso que sea a nivel cerebral. Ahora bien, si es una hipertensión maligna que tenga una lesión a nivel de la retina, tengo que bajar un 25% en la primera hora y voy bajando hasta llegar a los valores normales de 24 a 48 horas. ¿Con qué? Con la betalol, nicardipino, nitroprusiato. Si es a nivel renal, tengo que bajarlo al 25% en la primera hora y obviamente con las drogas como nicardipina. A nivel del corazón, recuerden que yo tengo que bajar, en las nuevas guías te dicen que hay que bajar de inmediato, llevar valores por debajo de o cercano a 120, 90, las cifras tensionales, y con que si era el síndrome coronario agudo, un edema agudo de pulmón, está nuestra amiga NTG, al edema agudo del pulmón le agregaría la furosemida para disminuir, digamos, el volumen y limpiar un poquito más esos pulmones. Bueno, en la disección aórtica, recuerden que tengo que bajar inmediatamente la presión hacia los valores lo más normal posible. ¿Con qué hago? Con el NTG y el betalol. Recuerden que lo que yo estoy buscando acá es que no lesionar con la frecuencia cardíaca, o sea, eso quiere decir que hay un aumento del gasto cardíaco y hay un aumento del trabajo no tan solo del corazón, sino del golpe de la sangre cuando es eyectada hacia los grandes vasos, puede seguir lesionando los grandes vasos en la disección aórtica, entonces por eso se trata de buscar un beta bloqueante. En la preeclampsia, recuerden que yo, además de bloqueante a la embarazada, tengo que matarla. Y bueno, en el caso del uso de catecolamina, o sea, uso de droga, tengo el nicardipino, la fentolamina, etc. Bueno, quería aburrirlos. La idea era hacerle un pantallazo, darle las herramientas para que ustedes no tengan miedo. Cuando diagnostico la crisis hipertensiva, cuando tiene indicación de derivación del paciente, cuándo lo puedo tratar en mi lugar de trabajo y cuándo pedir ayuda, cómo voy a pedir ayuda. Recuerden que el 107 tiene, gracias a Dios, cardiólogo las 24 horas, entonces ante la menor duda yo puedo llamar. Hay un celular que ya después les voy a pasar, que en este momento no le tengo el número de teléfono, para solicitar la interconsulta con estos cardiólogos y sacarme la duda entre la lectura del electrocardiograma o en la placa si yo no la interpreto correctamente, o algún laboratorio, método complementario que yo le haya pedido al paciente y me quede con alguna duda. Y ante cualquier eventualidad y ante cualquier duda, yo siempre digo, prefiero derivarlo al paciente que quedarme, que dejarlo en la casa, que pase alguna complicación. Si me quieren hacer alguna pregunta, si no dejé claro algo. Yo quiero preguntar, primero, está muy bueno el resumen. Lo que sí, no sé si todas las policlínicas o todos los hospitales de segundo nivel tienen la betalol. Porque, por ejemplo, como esa es una droga ya endovenosa, hay que trasladar al paciente. Los pacientes rojos, creo, ustedes van a saber, yo creo que no lo van a poder manejar sí o sí en una guardia, en una policlínica o en un CAPS. Hay que derivarlo. Yo se fue por otra cosa. Listo. Bueno, y lo otro es que tengan en cuenta que la doctora Dive en ningún momento ha nombrado a la dipirona. Les encanta poner dipirona en las crisis hipertensivas. No sé de qué guía clínica ha salido, pero llegan los pacientes toda la guardia, me subió la presión, me han puesto la dipirona o la furo. al cardiólogo. O la furosemida, Doc, no se olvide también. Pero prefiero la furo, porque son todos comedores con sal, porque a nadie le dice que tiene que comer sin sal para que la pastilla le haga efecto. O sea, prefiero la furo que me haga una natriuresis a la dipirona que no me hace nada. ¿Sí? Sí. Entonces, eso también o sea, no está indicado, no sé de dónde sale el protocolo de dipirona. Así que no hay dipirona para la crisis hipertensiva, por favor. ¿Alguien más que quiera preguntar?
Hola, Sí, ¿cómo hay está? manitos, vayan abriendo sus micrófonos. ¿Cómo está? Hola. Sí, hola. Ay, se me cae bueno acá. Hola, yo soy Griselda. ¿Cómo estás, Griselda Maidana? Eh, la verdad que, bueno, has resumido, Doc, un tema muy importante, excelente, excelente, digamos, todos los conceptos que has dado. Y, y yo, como cardióloga, me parece de que el mensaje que has dado es muy claro, sobre todo eso, insistir en las guardias, el triage del paciente hipertensivo, la diferencia entre lo que es la urgencia y la emergencia, cuál es el paciente al cual puedo bajar la presión en forma urgente e inmediata y y en el que no. Y tener, sobre todo en aquel paciente, discriminar a aquel paciente ya el amarillo. ¿Por qué? Porque es un paciente, ya si bien tiene una hipertensión, por ahí si no tienen síntomas, pero si ya tiene antecedentes cardiovasculares, de insuficiencia cardíaca, no darle la medicación y que vaya al domicilio, porque ese paciente me puede llegar después con una urgencia hipertensiva, con un infarto, con un edema agudo de pulmón. Entonces, fijarse sobre todo en el examen físico, en la anamnesis, y en el examen físico si el paciente ya está congestivo, si no está congestivo, si el paciente tiene edema, porque es ahí en el examen físico, en la anamnesis, el que va discriminando el paciente y diciéndome el tratamiento. La verdad que excelente el resumen y de todos los conceptos que has dado. Muchas gracias. La idea era esto, que sea práctica, que creo que estas clases quedan grabadas, cosa que la vean, la revean. Lo que sí quería comentarles, que no lo dije antes, es que si yo sospecho que el paciente tiene una ACV, por favor no le bajen ahí la presión, derívenlo, porque hay que descartar si es un ACV hemorrágico o isquémico. Al menos que yo tenga un tomógrafo, que en el interior, en CAPS y Policlínica, por el momento no hay. Para definir la conducta, si es una urgencia o una emergencia, sí necesito en este momento una imagen para determinar cuánto le voy a bajar y cómo le voy a bajar. Eso sí. Y por otro lado, no se olviden nunca, en el caso, volviendo a la parte de neurológica, neuroemergencia, de que el hemogluco es fundamental. Muchos pacientes ingresan con un deterioro del sensorio, pensamos que una ACV y es una hipoglucemia. Eso también puede llegar a pasar y vira totalmente el tratamiento o el pensar de qué le puedo hacer al paciente con solamente un hemoglucotest. Eso también quería comentar. Y el otro también contexto es del paciente que yo veo frecuentemente que sucede, es en aquel paciente que llega a la guardia apurado, le controla, no tiene antecedente de hipertensión, le controlan la presión y inmediatamente se le indica un apuro. Y bueno, no. Primeramente tenemos que hacer el diagnóstico de hipertensión, una correcta toma, hacer en que el paciente esté en reposo, si está con dolor, o sea, ver, probablemente ahí dice, bueno, ¿de dónde sale el protocolo de la dipirona? Me parece que puede ser que el paciente que está febril, en ese contexto, sí puede hacer una hipertensión en un proceso, digamos, una infección, y alguna vez bajándole la fiebre, bajó la presión, y de ahí puede haber quedado algo erróneo, quisiera creer, pero bueno. Sobre todo esas dos drogas que le dan mucho al paciente y después se hipotensan, se va a la casa, hacen una natriuresis y vienen sincopados por el tema del afuro. Entonces, el correcta toma en un paciente que no tiene antecedentes de hipertensión también es importante tener en cuenta. No sé si quiere alguien decir algo, preguntar algo. ¿Sí? Sí, te puedo. Buenas noches, disculpe. Buenas noches. Le quería preguntar, la verdad que he aprendido mucho con su triage, ya sea desde los esquemas de empezar con lo simple, el electro, la radiografía, los TECs, como el hemoglucotex, o si se cuenta a mano con el TROPTEC, o si, bueno, si la familia tiene
la posibilidad de hacer un laboratorio, una troponina I, un ProBNP, que es lo que usted dice. He visto que, no sé, yo en mi época, a veces había, no sé si se seguirá haciendo, es el captopril, o la nifedipina o la nitroglicerina en estas emergencias. ¿Siguen teniendo las guardias para hacer estos comprimidos sublinguales o se los ha retirado? ¿Sabe qué pasa? Es muy peligroso, porque una cosa es cuando uno lo puede poner con una bomba de infusión endovenoso, porque yo puedo, son de rápida acción y corta duración. Entonces yo, al tener un control específico del goteo, de cuánto le estoy pasando por minuto al paciente, en el caso que se me hipotense, yo bajo el goteo. En este caso, cuando es sublingual y demás, yo no puedo controlar la cantidad de drogas que el paciente está absorbiendo, y en el caso que se me hipotensa, es muy difícil recuperarlo, porque yo no sé si es todo el comprimido, la mitad, o tiene una alteración en la absorción. Muchas veces, muchos de estos pacientes entendían mal, y en vez de ponerlo sublingual, lo tragaban. Entonces yo ahí alteraba la absorción, digamos, del comprimido, porque era por la mucosa, pero era a nivel del estómago. El paciente estaba hipertenso y después solo está semipotensado. O sea, es más difícil, ustedes, los cardiólogos que están acá, creo que me pueden corregir, es más difícil controlar eso que una droga endovenosa. No, por eso era la pregunta, si Se lo retiro porque si usaba, si había comprimido, si usaba, porque en las drogas, por lo que usted dice, es sí, con venóclisis en la emergencia, y bueno, en las y la nuevas guías derivación, no está recomendado. Compensado y derivación. En las nuevas guías no está recomendado, y se prefiere medicación por vía oral en el caso que el paciente tenga indicación, y se usa las drogas que ya las conocemos, y él trató de plasmar lo que tienen ustedes a mano. Y en el caso que el paciente requiera una internación y un cuidado más exhaustivo, se recomienda las endovenosas porque tienen mayor control. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, hola, yo tengo una pregunta. Con respecto al labetalol, Sí. ¿cómo lo usan? ¿Diluido generalmente y van una ampolla diluida? Vos puedes hacer el labetalol, lo puedes titular o no. Si Claro. vos es la primera vez que lo vas a usar en ese paciente, o quieres ver qué efecto tiene el labetalol en el paciente, agarras una ampolla y la diluyes en solución fisiológica. Entonces vas poniendo primero de 3 centímetros en 3 centímetros cada 3 a 5 minutos. Una vez que vos logras controlar la presión, contás cuántas ampollitas has necesitado, y esas ampollitas las vas a poner en el suelo y las vas a ir colocando, o sea, en 250 o 500 de solución fisiológica, la pones, entonces vas a ir en este caso tiene que ser con una bomba de infusión, y vas jugando un poquito porque es la cantidad de labetalol que va a necesitar en 24 horas tu paciente. Igual ahí está en el Power, está cómo lo vas a diluir y demás. Pero si vos quieres titular, lo puedes hacer de esta manera. Si vos me preguntás, yo primero lo que hago es una ampolla, la diluyo y le voy pasando cada 3 centímetros hasta llegar a la presión que yo quiero, y después la pongo en una infusión. Si no, a ojímetro te ponen entre 2 a 3 ampollas en 250 o 500 de fisiológica. Uh-huh. Bueno, para hacerlo correcto, primero lo tienes que titular al paciente. Claro, sí, generalmente los pacientes que llegan a la guardia generalmente nunca han usado el labetalol. Son pacientes que están con medicación vía oral y llegan, entonces uno no sabe, por lo menos, a no ser que se repita el paciente, pero no sabe si cómo responde. Y otra pregunta, con respecto al labetalol, con respecto a la frecuencia cardíaca, ¿en qué paciente o cuál es la frecuencia que por ahí no usemos el labetalol, por ejemplo? El labetalol, vos... Si baja frecuencia cardíaca. Mira, la frecuencia cardíaca, si vos estás usando labetalol y tu paciente está con una frecuencia cardíaca de 50 y te está manteniendo presiones normales, bueno, quédate ahí. Depende de la patología. Si es una disección aórtica, yo estoy feliz que mi paciente mantenga las presiones, y si tiene una frecuencia cardíaca de 50, bueno, está bien. Ahora,
¿Cuándo no lo uso? Lo importante es saber cuándo no lo vas a usar. En un infarto agudo de miocardio, porque te baja la presión, baja el gasto cardíaco y encima tu corazón ya está lesionado y es como que se va a isquemiar más la zona esa en una persona que tiene un asma o un EPOC, pero en el caso de que lo requieras, yo nunca, no te voy a mentir, yo no vi una hiperreactividad bronquial usando la betalol en un asmático, en una emergencia, pero puede pasar, yo no lo vi, capaz que tuve suerte, pero siempre hay que ver un costo-beneficio y qué es lo que está recomendado. Y el abetalol lo vas a usar siempre, siempre en toda la parte neurológica. En toda la parte neurológica es recomendable porque una dosis es una droga muy noble para todo lo que sea los ACV. Entonces, si vos me decís, si vos me decís que tengo que bajar la presión en el caso de una ACV, ciegamente te utilizaría esa más la nicardipina. Bien, bueno, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo Sí. quería consultarle, sí, qué posibilidad hay que podamos tener nosotros ese semáforo, ese triage en las enfermerías, Todas las que como ustedes orientativo. quieran. Es más, ustedes lo pueden inventar. Ese semáforo es como es pensado, ¿no? Pero lo pueden tener, ya lo pueden implementar. A mí me gusta siempre categorizar al paciente, cosa de posicionarlo en algún lugar y voy viendo cómo si se me puede complicar o no. O sea, esto lo implementé como para hacer una guía práctica de que entiendan de que sí, el paciente te consulta por hipertensión, pero la hipertensión puede ser causa de otra enfermedad que desató la hipertensión, o sea, un paciente que no tomó la medicación. Lo pueden usar, no hay ningún problema. Después, si quieren, lo hacemos mejor. Yo, la verdad, lo hice así nomás. Se lo puede hacer más tuneado y bueno, y ustedes lo puedan tener pegado ahí en la pared. Pero no se queden solamente con la patología de hipertensión, sino pueden hacer un semáforo para cualquier tipo de patología, cosa que ustedes vean, me quedo tranquilo, esto derivo, esto no, pero cualquier patología. Exacto, sí, teniendo en cuenta que es una consulta muy frecuente, ahí muchas Sí. veces los pacientes solamente se anotan para enfermería y muchas veces depende del criterio o el ojo de la enfermera que nos consulten a nosotros los médicos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Es totalmente, si quieren agregar más cosas, lo pueden hacer. O sea, esto es una propuesta que lo hacemos nosotros, que bueno, que lo hacemos el equipo para que les sea útil, y sea didáctico. Sí, sí. Bien, no, gracias. Doc, y ahí hay una sola, digamos, cuadro que yo quería resaltar, Sí. que hay un solo contexto donde el paciente está hipertenso y no debemos bajar la presión. Y ese es en un paciente que viene hipertenso y es importante tomarle todo un examen de los parámetros y la frecuencia cardíaca, porque tenemos pacientes que están con bloqueo AB y esos pacientes por un mecanismo compensador no se le debe bajar la presión. Es el único contexto, digamos así, que el paciente no se debería bajar. Sí. Yo tengo otra pregunta. Generalmente a veces en las guardias, los pacientes con hipertensión tienen también como algún componente, digamos, de estrés o lo que fuere. ¿Es válido que se pueda agregar a la medicación vía oral, por ejemplo, los sartán, la dipina, más alguna benzodiazepina, clonazepam o no? Mira, según la experiencia, depende de dónde lo dejáis esperando al paciente para observarlo. El paciente se pone muy histérico si vos lo dejas en una sala de espera. Entonces, si el paciente vos ves que es muy ansioso, no está mal. Y si está acostumbrado a tomar ese tipo de comprimido, yo no le veo lo malo. No está en el algoritmo del tratamiento porque estamos hablando netamente de hipertensión, pero no está descabellado pensar que también por el estrés y por esa sensación de ansiedad genere ese estímulo de subir la presión arterial. No sé si los demás están de acuerdo.
Silvita. Sí, lo que pasa es que a algunos pacientes les da mucha más ansiedad cuando uno los medica con vía oral, que esperan en la sala de espera, porque a veces llegan accidentados, hay llanto, hay grito, entonces el paciente obviamente que no se relaja porque por el contexto, digamos, de la sala de espera de una guardia. Entonces no sé si es válido, y para que se vaya a su casa, repose y vuelva, ya para el recontrol de la presión. Cuando uno le da la medicación vía oral, le dice que espere afuera, porque entonces no sé si es válido agregarle o decirle que se aleje más de la sala de espera y vuelva el control. Mira, yo creo que hay pacientes que no pasa nada, yo creo que depende de cómo cuando vos le hagas la anamnesis, a ver si es muy No, ansioso o no. Claro, Pero, no, por eso uno nota a veces que sí. es mucha la ansiedad, por ahí la preocupación, por la cifra de la presión arterial de por sí, entonces por ahí uno le agrega no sé, un clonazepam, por supuesto. Yo lo que haría, Doc, es lo siguiente, doy la droga, espero, si no está bajando, le asocio, por ejemplo, la amlodipina, espero y ya sería como una tercera instancia, bueno, te doy un ansiolítico. Pero es como que lo dejaría así como que, así medio aislado, en el sentido de, lo usaría de última elección. Pero yo haría más énfasis en la parte de las drogas hipotensoras, digamos por vía oral, y al último, si yo, es lo que me enseñó a mí cuando estaba cursando, rotando por la UCO. O sea, como que de tercera línea, así muy así, toma. No, claro, no digo que reemplace las drogas antihipertensivas, sino, digamos, como agregarlo. No digo que se reemplace, no. Bueno, eso no quiero preguntar. Yo creo que ya estamos. ¿Estoy libre? No. Ya estamos, una larga jornada, hermosa clase, espero que realmente haya servido. El próximo es nuestro último módulo. Ahí vamos a hacer como un repasito general y vamos a ver el monitoreo, es decir, indicadores. Les he dado hace mucho tiempo los listados de personas con diabetes de sus distintos servicios. Espero que hayan hecho la tarea, que hayan limpiado los listados, porque si no, se viene el aplazo. Y después le quería contar que a fines de este mes, y 31 y 1 van a venir de Nación a darnos una capacitación sobre Hertz. Ustedes ya saben todo, así que más vale que me hagan quedar bien. No va a ser solo para ustedes, sino que ya se va a ampliar un poquito la convocatoria y van a ser 2 días intensivos para que vayamos, digamos, profundizando todos nuestros conocimientos. Yo quiero agradecerle profundamente a Silvita y a Dive, que tienen millones de ocupaciones y han dispuesto este tiempo con nosotros. Les dejo un gran abrazo, espero que descansen y bueno, y ya saben, el jueves que viene sería nuestra última clase. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo en otro momento. Si Dios quiere. Gracias, sí, buenas noches para todos. Cualquier cosa, tienen los mails y los teléfonos si tienen alguna duda. Han dejado la asistencia a Peques, ¿no? Han dejado la asistencia en el grupo, ¿no es cierto? No. Bueno, espero que sí. Bueno, les dejo un abrazo. Chao, chicos. Que descansen.